Son muchos los caminos, las modalidades y mediaciones que propician la contemplación. En un intento de aclarar, aunque también con el riesgo de simplificar, podemos identificar tres grandes vías que se corresponden con los tres centros del ser humano: el cuerpo, el corazón y la mente. El cuerpo, a través de los sentidos, abre la vía de la percepción, el corazón abre la vía de la devoción, del afecto o del amor, y la mente, relacionada con la conciencia, abre la vía de la indagación y del conocimiento. Las tres corrientes están de alguna manera en todas las tradiciones, pero podemos decir que el ejercicio de la percepción es más característico del budismo y el taoísmo, el camino del amor es más propio del cristianismo, aunque también está presente en las vías afectivas devocionales del sufismo, del judaísmo, el hasidismo, el hinduismo bhakti y más minoritariamente en el budismo a través de la corriente de la tierra pura. Por lo que se refiere a la vía de la mente-conciencia, es más propia del hinduismo, presente en la corriente jnana y en el Vedanta, así como en ciertas corrientes del budismo como el Zen Rinzai, y también en las vías gnósticas del sufismo, de la cábala judía y del cristianismo esencialista, Evagrio Póntico, Maestro Eckhart, Nicolás de Cusa, etc. La vía de la percepción. La percepción es la conciencia del cuerpo, la captación de la realidad a través de los sentidos. Ver, oír, palpar, oler y gustar pertenecen al reino de la supervivencia, pero también son vías de trascendencia cuando cada uno de los sentidos sobrepasa la dualidad sujeto-objeto. La contemplación acontece cuando la persona deja de estar a la defensiva o a la ofensiva frente a un objeto o a otro sujeto y se abre plenamente en actitud admirativa y de ofrenda. Ya no hay otredad sino mismidad. La vía de la percepción accede a la contemplación mediante la perforación de la realidad. Esta transparentación se realiza sosteniendo la atención a todo lo que nos rodea de un modo no utilitario, sino rindiéndonos y haciéndonos plenamente presentes. El cuerpo solo vive en el presente. Es la mente la que recuerda o la que se anticipa. Por ello, la contemplación solo se da en el presente, y tal presenciación es vehiculada por el humilde ahora perceptivo de los sentidos y por la atención sostenida en la respiración, sin pretender agarrar nada, sino soltándolo todo y soltándose del todo para que así se revele el otro lado de las cosas. La vía del corazón. Si bien la percepción se abre a la totalidad como un todo indiferenciado, la corriente afectiva se dirige hacia la trascendencia como el tú supremo de donde brota el propio yo, el totalmente otro del que proviene la propia identidad. Tal es la experiencia contemplativa que brota de la tradición bíblica, tanto judía como cristiana, así como en el Islam y en las corrientes afectivas de todas las tradiciones. La vía amoris avanza a través de la contemplación de un rostro, plasmado exteriormente o recreado interiormente, o por medio de unas palabras, externas o internas. La cuestión del soporte es muy importante. Palabras e imágenes sirven como escala, las cuales son captadas a un nivel cada vez más profundo. Lo que convierte la oración en contemplación es la desaparición del soporte y la unión que se alcanza entre el orante y Dios. Mientras el soporte predomina, no podemos hablar todavía de contemplación. En la tradición monástica cristiana se concibe una ascensión en 4 tiempos: lectio, meditatio, oratio y contemplatio. La lectio se refiere a la lectura de la palabra de Dios en una actitud de receptividad que se extiende a acoger cada cosa, persona o evento como una teofanía. La meditatio se corresponde con el rumiaje del contenido de esa palabra. A continuación viene la oratio, el diálogo afectivo con Dios, donde la persona aboca todo su potencial de amor, de entrega y de deseo de unión. Es entonces cuando se está en el umbral de la contemplación, donde las palabras van cesando y la imaginación también, porque ambas alcanzan el término al que tendían, la consumación de la unión. Quien ha llegado a percibir y vivir esto es que ha alcanzado el estado de la no dualidad, donde el contemplante y lo contemplado se han convertido en una sola realidad. Asimismo lo expresa Patanjali en unos de sus aforismos sobre el yoga. Gracias a la entrega del yo al ideal de la suprema individualidad, adquirimos la comprensión de ese ideal, Samadhi, y 45. También en el hinduismo se distinguen 2 tipos de samadhis: absorciones con soporte, sampragnata samadhi, y sin soporte, nirvitarka samadhi. En el primero, la meditación está ligada a una determinada forma, mientras que en el segundo se ha trascendido todo contorno. Esta distinción se corresponde a la que se atribuye al ser último, el cual se diferencia entre Brahman Saguna, con atributos, es decir,
cognoscible para el ser humano, y Brahman Nirguna, sin atributos, o más allá de todo atributo. Es decir, se produce el conocimiento de Dios por participación, lo cual nos acerca a la siguiente vía. Adentrados en lo más profundo, en la séptima morada de Santa Teresa o en la cima del Monte Carmelo de Juan de la Cruz, Dios ya no necesita ni puede ser nombrado, porque nombrarlo implicaría separación. Silenciarse comporta entrar en ese fondo, libre y vacío, donde todo es uno. Escribe Maestro Eckhart: separad de Dios todo cuanto lo está vistiendo y tomadlo desnudo en el vestuario donde se haya desvelado y desarropado en sí mismo. Entonces permaneceréis en él. La vía cognitiva. Si en la vía afectiva se avanza por medio de la entrega y de la rendición, en la vía cognitiva o indagativa se progresa a través de la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es el yo que piensa, ve o siente? Este cuestionamiento, que al comienzo es una interrogación mental, se convierte en el resorte para la detención de la mente. Consuelo Martín expresa con claridad lo que significa detener el flujo del pensamiento. Cuando la verdad se contempla, se es la verdad y ahí comienza todo. En este silenciamiento se ve, y este ver es el que abre al campo de la conciencia no dual donde el yo separado se va percibiendo en el yo supremo del que emanan todos los yous individuales. Lo propio de la vía meditativa indagativa es llegar al verdadero discernimiento, captar que no hay dos realidades, yo-tú, sujeto-objeto, Dios-mundo, sino una única realidad, el sí mismo del que todo es manifestación. Se parte de la conciencia del yo individual, el cual se va percibiendo progresivamente que es independiente del cuerpo y de la mente, e inseparable de la conciencia universal. Uno se convierte en testigo de su propio estado. La corriente que tal vez haya llegado más lejos en este camino es el Vedanta Advaita de la tradición hindú. En el Pratyabhijnaridayan, uno de los textos esenciales del Sivaísmo de Cachemira, se dice: la conciencia universal crea este universo en libertad total. No se trata de una afirmación o constatación mental, sino de un estado de claridad en el que toda autorreferencia ha sido soltada y solo queda la evidencia de lo que es. El sí mismo, Atman, personal es el mismo que el sí mismo universal, Paratman. Ramana Maharshi, 1880 a 1950, uno de los mayores exponentes de esta corriente, dice: no hay ningún todo aparte de Dios para que Él lo penetre. Solo Él es. Es decir, no es que Dios esté en todo, sino que Dios es todo. Solo Dios es. Lo que es no es sino Dios. Llegar a captar esto con la totalidad del propio ser es la meta de la vía indagativa de la conciencia. Prosigue Ramana: ¿cuál es la verdad que enseñan las escrituras cuando proclaman, ver el ser es ver lo divino? ¿Cómo puede uno ver el ser? Dado que uno mismo es lo único que existe, ¿cómo es posible ver lo divino? Solamente puede realizarse convirtiéndose en presa suya. Este dejarse tomar, esta total rendición de la mente es la que se alcanza cuando el yo no cesa de indagar lo que se esconde tras su pequeño yo. Cuando esto es descubierto, cuando se ve esto, es porque ya no hay separación entre Dios y uno mismo. Se comprende que el yo que cree existir separado es un espejismo que condena a vivir a la defensiva y a la ofensiva. Cuando el yo cuerpo y el yo mente comprenden que no son sino el yo total, el sí mismo, la ultimidad, Brahman, etc., los nombres son infinitos, entonces se alcanza la dicha suprema, Ananda. De nuevo Ramana: la muerte de la mente sumergida en el océano de la autoconciencia es el eterno silencio. El yo real es el supremo espacio del corazón que es el gran océano de felicidad. La luz de la mente, en lugar de verterse hacia afuera, regresa a su fuente. Entonces descubre que la luz con la que ve no es sino participación de la única luz que todo lo ve. La divinidad presta luz a la mente y brilla en su interior. ¿Cómo es posible conocerla a través de la mente sino tomándola hacia el interior y fijándola en la divinidad? Como hemos tratado de mostrar, cada una de las vías se basta a sí misma para alcanzar el fin de la contemplación, que no es otro que abismarse en la plenitud del ser. En la vía perceptiva del budismo, el fondo de lo real se percibe vacío y suelto. En la vía devocional afectiva de las religiones teístas, aparece como el todo absoluto, mientras que en la vía indagativa del hinduismo se percibe como la conciencia subyacente a todo. Podemos ilustrarlo recurriendo a la célebre metáfora de la ola y el mar.
Si bien las tres vías comparten que el fruto último de la experiencia contemplativa es la identificación de la ola con el mar, cada una lo expresa de un modo diferente. En la vía perceptiva, tanto la ola como el mar se revelan como un único flujo permanentemente cambiante de formas en el océano de la vacuidad. En la vía relacional devocional, la ola exclama ante la inmensidad azul que se abre ante ella, oh, tú. Es el éxtasis del amor, la vía amoris. En la vía indagativa de la conciencia, la ola se sabe agua de ese mar, y este saber es el sabor de toda plenitud. Expresado con palabras de Nisargadatta, otro maestro contemporáneo de la no dualidad, el amor dice, yo soy todo, la sabiduría dice, yo no soy nada. Entre ambos fluye mi vida. Habría que añadir lo que diría la percepción, el cuerpo exclama, yo soy este flujo. Cabe hacer una última consideración. Estas tres vías se han presentado separadas y distinguiendo las unas de otras con una intención pedagógica, pero también es cierto que se hallan mucho más integradas y que en los estadios avanzados no se puede distinguir dónde acaba una y comienza la otra. Debes de saber que la contemplación es la más alta expresión de la vida intelectual y espiritual del hombre. Es esa vida misma, plenamente despierta, totalmente activa y completamente consciente de que está viva. Es prodigio espiritual. Es espontáneo temor reverencial ante el carácter sagrado de la vida, del ser. Es gratitud por la vida, el conocimiento y el ser. Es una comprensión profunda del hecho de que, en nosotros, la vida y el ser proceden de una fuente invisible, trascendente e infinitamente abundante. La contemplación es, por encima de todo, la conciencia de la realidad de esa fuente. Conoce la fuente de una manera oscura e inexplicable, pero con una certeza que va más allá de la razón y de la simple fe. Pues la contemplación es un género de visión espiritual a la que aspiran la razón y la fe por su misma naturaleza, porque sin ella ambas permanecen siempre necesariamente incompletas. No obstante, la contemplación no es visión, porque ve sin ver y conoce sin conocer. Es una profundidad de fe más honda, un conocimiento tan profundo que no puede ser captado en imágenes ni en palabras, ni siquiera en conceptos claros. Puede ser sugerida por palabras, por símbolos, pero en el mismo momento en que la mente contemplativa trata de indicar lo que conoce, retira lo que ha dicho y niega lo que ha afirmado. Pues en la contemplación conocemos por desconocimiento. O, mejor dicho, conocemos más allá de todo saber o no saber. La poesía, la música y el arte tienen algo en común con la experiencia contemplativa. Pero la contemplación va más allá de la intuición estética, más allá del arte y más allá de la poesía. De hecho, está también más allá de la filosofía y más allá de la teología especulativa. Resume, trasciende y consuma todo ello y, sin embargo, al mismo tiempo parece que, en cierto modo, lo reemplaza y lo niega. La contemplación está siempre más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestras luces, más allá de los sistemas, más allá de las explicaciones, más allá del discurso, más allá del diálogo y más allá de nuestro propio yo. Para entrar en el ámbito de la contemplación debemos, en cierto sentido, morir, pero esta muerte es en realidad la entrada en una vida más elevada. Es una muerte por amor a la vida, que nos hace abandonar todo lo que podemos conocer o atesorar como vida, como pensamiento, como experiencia, como gozo, como ser. Y por eso parece que la contemplación reemplaza y descarta cualquier otra forma de intuición y experiencia, ya sea en el arte, en la filosofía, en la teología, en la liturgia o en los niveles ordinarios del amor y la creencia. Naturalmente, este rechazo es solo aparente. La contemplación es y tiene que ser compatible con todas estas cosas, ya que es su realización más elevada. Pero en la experiencia real de la contemplación todas las demás experiencias se pierden momentáneamente, mueren para nacer de nuevo en un nivel de vida más elevado. Dicho de otro modo, la contemplación tiende hacia el conocimiento e incluso hacia la experiencia del Dios trascendente e inexpresable. Conoce a Dios porque parece que lo toca. O, mejor dicho, lo conoce como si hubiera sido invisiblemente tocado por Él, tocado por aquel que no tiene manos, pero es la realidad pura y la fuente de todo lo que es real.
Por eso la contemplación es un repentino donde toma de conciencia, un despertar a lo real en el que todo es real, una comprensión viva del ser infinito que está en la raíz de nuestro ser limitado, una comprensión de nuestra realidad contingente recibida como regalo de Dios, como don gratuito de su amor. Este es el contacto existencial de que hablamos cuando empleamos la metáfora de ser tocado por Dios. La contemplación es también la respuesta a una llamada de aquel que no tiene voz y, sin embargo, habla en todo lo que existe y, por encima de todo, habla en las profundidades de nuestro propio ser, ya que nosotros somos sus palabras, pero somos palabras destinadas a responderle a Él, a contestarle a Él, a ser su eco e incluso, de alguna manera, a contenerlo y significarlo. La contemplación es este eco, es una profunda resonancia en el centro más íntimo de nuestro espíritu, donde nuestra vida pierde su voz autónoma y resuena con la majestad y la misericordia del Dios vivo y escondido. Él se responde a sí mismo en nosotros, y esta respuesta es la vida divina, la creatividad divina que renueva todas las cosas. Nosotros nos convertimos en el eco y la respuesta de Dios. Es como si Dios, al crearnos, nos hubiera hecho una pregunta y, al despertarnos a la contemplación, respondiera a esa pregunta, de modo que el contemplativo es al mismo tiempo pregunta y respuesta. La vida de contemplación implica dos niveles de conciencia. Primero, conciencia de la pregunta y, segundo, conciencia de la respuesta. Aunque constituyan dos niveles distintos y totalmente diferentes, en realidad son conciencia de la misma cosa. La pregunta es, ella misma, la respuesta. Y nosotros somos ambas cosas, pero no podemos saberlo hasta que hemos entrado en el segundo nivel de conciencia. Despertamos, no para encontrar una respuesta absolutamente distinta de la pregunta, sino para comprender que la pregunta es su propia respuesta. Y todo esto se resume en una conciencia, no una proposición, sino una experiencia, a saber, yo soy. La contemplación a la que me refiero no es filosófica. No es la conciencia estática de esencias metafísicas percibidas como objetos espirituales, inmutables y eternos. No es la contemplación de ideas abstractas, es la percepción religiosa de Dios a través de mi vida en Dios o por medio de la filiación, como afirma el Nuevo Testamento. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. A todos los que la recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Y por eso la contemplación a la que me refiero es un don religioso y trascendente. No es algo que podamos conseguir solos, gracias al esfuerzo intelectual o el perfeccionamiento de nuestras facultades naturales. No es una especie de autohipnosis, resultado de la concentración en nuestro ser espiritual interior. No es el fruto de nuestros esfuerzos, es el don de Dios, que, en su misericordia, completa la escondida y misteriosa obra de la creación en nosotros iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, despertando en nosotros la conciencia de que somos palabras pronunciadas en su única palabra y que el Espíritu Creador, Creator Spiritus, habita en nosotros, y nosotros en Él, que somos en Cristo y que Cristo vive en nosotros. Que la vida natural en nosotros ha sido completada, elevada, transformada y consumada en Cristo por el Espíritu Santo. La contemplación es la conciencia y la comprensión e incluso, en cierto sentido, la experiencia de lo que creen oscuramente todos los cristianos. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por consiguiente, la contemplación es más que una consideración de verdades abstractas sobre Dios, más incluso que una meditación afectiva sobre las cosas que creemos. Es el despertar, la iluminación y la asombrosa comprensión intuitiva por los que el amor obtiene la certeza de la intervención creadora y dinámica de Dios en nuestra vida diaria. Así pues, la contemplación no encuentra simplemente una idea clara de Dios, lo encierra dentro de los límites de esa idea y lo mantiene allí como un prisionero al que siempre puede volver. Todo lo contrario, la contemplación es llevada por Dios a su reino, su misterio y su libertad. Es un conocimiento puro y virginal, pobre en conceptos, más pobre todavía en razonamientos, pero capaz, por su misma pobreza y pureza, de seguir a la palabra donde quiera que vaya. La contemplación no es ni puede ser una función del yo exterior. Existe una oposición irreductible entre el yo profundo y trascendente que despierta solo en la contemplación y el yo superficial y exterior que identificamos por lo general con la primera persona del singular.
Debemos recordar que este yo superficial no es nuestro yo real, es nuestra individualidad y nuestro yo empírico, pero no es realmente la persona escondida y misteriosa en la que subsistimos a los ojos de Dios. El yo que actúa en el mundo, piensa sobre sí, observa sus propias reacciones y habla de sí no es el verdadero yo que ha sido unido a Dios en Cristo. Es, en la mejor de las hipótesis, la vestidura, la máscara, el disfraz de ese sí mismo misterioso y desconocido que la mayor parte de nosotros no descubrimos hasta que morimos. Nuestro yo exterior y superficial no es eterno ni espiritual, sino todo lo contrario. Este yo está condenado a desaparecer tan completamente como el humo de una chimenea. Es totalmente frágil y evanescente. La contemplación es precisamente la conciencia de que este yo es en realidad no yo, y el despertar del yo desconocido que está fuera del alcance de la observación y la reflexión y que es incapaz de hablar acerca de sí, ni siquiera puede decir yo con la seguridad y la impertinencia del otro, ya que su verdadera naturaleza consiste en estar oculto y ser anónimo y no identificado en la sociedad, donde las personas hablan de sí mismas y unas de otras. En semejante mundo, el verdadero yo permanece invisible e incapaz de expresarse, porque tiene mucho que decir y, al mismo tiempo, ni una sola palabra sobre sí mismo. No somos nosotros quienes elegimos despertar, sino Dios quien elige que despertemos a la contemplación.